tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición que todos los lunes o con la que todos los lunes arrancamos una nueva semana informativa en Extra Plus, en Adelante Nicaragua. En esta ocasión con los doctores Humberto Avilés Bermúdez y Cairo Amador Arrieta, con quienes hacemos un recorrido a través de los principales hechos en nuestro planeta. Lo más reciente, empiezo con lo más reciente. El precio del WTI, el precio del barril de petróleo de referencia para Nicaragua, el West Texas Intermediate, si no me equivoco, esa es significan estas siglas, WTI, cayó a valores negativos. Según algunos medios, anda cotizándse hasta por menos $11, es decir, sería que te pagan $11 por comprar un barril de petróleo. Algunos medios, otros medios lo ubican muy cercano al cero, debajo de $1 el precio del barril del petróleo este mediodía, hora de Nicaragua, en el mercado de valores en los Estados Unidos. Esto está producido principalmente por la falta de capacidad en los Estados Unidos para poder almacenar el crudo. Bueno, entonces que ya preparaste tu pedido. Ya ahí tengo un barril listo yo. No. ¿Cuántos barriles de petróleo vas a pedir que te vendan por ese precio? No, que me paguen por comprar. Por eso lo vas a pedir para que te paguen. ¿Ya? No, un barril. Con un barril. Con un barril tenés, ¿no? Doy abasto. Está bien. ¿Y vos, Cairo? La verdad que hay que aprovecharlo mientras se pueda. Lo que pasa es que ya no hay lugar en el mundo donde tenerlo. Todas las reservas están llenas en todos lados. Da la impresión de que lo que esto señala es que el supuesto rey, lo que se hizo con Arabia Saudita y la Unión Soviética, de bajar hasta 10 millones de barriles diarios, todavía es demasiado. Sin embargo, ya está comenzando hay movimientos hacia el reinicio de actividades económicas. En Estados Unidos, Alemania, hoy ya Alemania, España mismo, Australia, etcétera. De manera que eso va a quedar como una estadística, porque en el mundo jamás han tenido ese precio tan bajo. Jamás. No, pues es la primera vez en la historia. No, por eso estamos clarísimos, ¿no? Y no va a dilatar mucho. No va a dilatar mucho, pues evidentemente alguna acción tendrán que tomar los países productores y los mercados, porque no van a permitir que estén valores negativos Bueno, pero es que además cabe recordar y tener presente que el acuerdo para la reducción de los 10 millones de barriles diarios no entra en vigor hasta en junio. No se hace efectivo. Eso es lo otro, sí. Es verdad. Eso no es que ya está. Entonces, de manera que si ya estaban desbordadas las capacidades de almacenamiento de crudo en abril, pues entonces Más deportadas todavía. deben de mantenerse. Eso explica en la más elemental de las lógicas la situación, pues. Pero fundamentalmente llama la atención que tenga que ver con la capacidad de almacenamiento norteamericana. En el caso del WTI, porque el petróleo del Mar del Norte, el llamado Brent, anda por arriba de los $20. Sí. Es decir, tuvo un bajón, creo que fue como del 10% este lunes, 10-20% este lunes, mientras que el WTI bajó el 170%. Sí, pero el problema en el WTI y su precio está en la palabrita última, el intermediate. Como siempre, los intermediarios jugando a la especulación. Esa sería la explicación, creo yo, más precisa o cercana a la realidad de esa inusitada e inesperada caída. En lo general, acordate que estás hablando de los mercados de especulación, pues los mercados de valores son los mercados de especulación. Por supuesto, que es Wall Street. Sí. Los mercados son de especulación. Totalmente, totalmente. Por definición. Sí. Bueno, pues a propósito de mercados, ese es el gran dilema de Europa hoy por hoy, de la todavía Unión Europea,
¿a qué apostamos? Dice, ¿al mercado o a la unión política? Cuando el primer ministro holandés, Mark Rutte, ya dijo descaradamente, desde hace un año, desde el 2018, desde que se cumplió un aniversario más del Tratado de Maastricht, que además, paradójicamente, Maastricht es holandesa, ¿no? La ciudad holandesa. Digo que a él lo que le interesa, el primer ministro de Holanda, es el mercado. De ahí que se haya aportado Holanda en primer lugar y Alemania en esta crisis, con los efectos económicos de la crisis de la pandemia del coronavirus, se hayan opuesto al famoso coronabono para ayudar a los denominados países del sur, que son los que están pagando los efectos más devastadores de la crisis, entiéndase Italia, España fundamentalmente. Hubo una rasgadura de vestiduras y mea culpa del Banco Central Europeo diciendo no actuamos a tiempo de forma solidaria con los países de la Unión Europea. Esa rasgadura fue inducida por la metedura de pata de la señora Lagarde, hoy presidenta del Banco Central Europeo, con antecedentes y un pedigrí fondomonetarista muy fuerte. Pero la verdad es que vos tenés que comprender que en medio de esta nueva geopolítica impuesta por el coronavirus, aquí tenés esquemas que se han roto. De hecho, tenés un regreso al Estado-Nación. El Estado se reencuentra con sí mismo y sus intereses son los intereses de su Estado. Independientemente de que lo conjugues y que lo adornes y que lo disfraces de globalización, que en cierto grado va a haberla, etcétera, pero en tiempos de crisis, cuando llegaste al fondo, cada uno para cada quien. No, pues si eso se está viendo en los propios Estados Unidos, que es un Estado federado, en mi opinión, sui generis, cuando Trump, obedeciendo a su pulsión autoritaria y unilateralista, dijo que él es el que tiene el control, y le dijeron más de un gobernador, sin ir más lejos, ¿cómo? Lo que se va a hacer en Nueva York lo decide New York, no el presidente de los Estados Unidos. Pero no solamente los gobernadores, lo dijeron también, pero lo dijo también el Poder Judicial. No estoy claro si fue el federal, el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, que quienes tienen la palabra son los gobernadores. Ahí tenés tres conflictos sembrados. Sí. Uno, tenés un pleito con los gobernadores sobre los que podría llegar a ser una simiente de movimientos secesionistas. Tenés con la parte del Poder Judicial, o sea, una confrontación de los tres poderes. No es jugando. Y encima de eso tenés a nivel internacional una piratería por parte de Estados Unidos, como lo viste con el caso del Canadá, que llegaron unos barcos a un puerto y le quitaron la mercancía que era de utensilios médicos, etcétera, que estaba destinada a Canadá. Mira lo que el discurso de Trudeau posteriormente. Sí, pero eso es lo que se llama conflicto entre poderes, ¿verdad? En materia constitucional. Pero a propósito de Canadá, el fin de semana se dio la peor masacre. Un loco mató a 18 personas en un pueblito de Nueva Escocia. Pero no fue nada espontáneo, ¿verdad? Se vistió de policía. Ah, no, claro. Sí, y se tomó una patrulla. Es como el otro que estuvo en El Paso, Texas, que manejó 12 horas. Esas cosas son... Sí, para ir a matar gente en un centro comercial. En uno de los Walmart, ¿verdad? Ahora, esto no sé si tendrá alguna relación, pero probablemente a la hora que se hagan todas las investigaciones con desesperanza. Estábamos hablando antes de empezar el programa, por ejemplo, cómo han subido niveles de suicidio. Sí. A nivel mundial. Que los niveles de suicidio de por sí eran altos, y con esto, con la pandemia y especialmente con la desesperanza, porque se ha proyectado mucho que no hay esperanza ante el coronavirus, que si el coronavirus te da, te morí, porque eso es básicamente lo que se ha dicho, cuando no es de esa forma, es decir, no es que te da coronavirus y te morí, y eso ha provocado que mucha gente entre en unas depresiones tremendas. Me vas a pensar, pero siendo verdad lo que decís,
El problema es un problema de arrastre en términos de sociedad. Se llama las muertes por desesperanza. Y básicamente estás hablando de drogas, estás hablando de alcoholismo y estás hablando de suicidio. Y el suicidio ha incrementado enormemente. Hay más suicidios que muertos en accidentes de tráfico. Hay más suicidios y entre los tres, por decirte una cifra, las estadísticas gringas tienen a hacer con muchos ejemplos, como que dijiste una expresión que dijiste, el ejemplo de los aviones que te dije. Sí, no, eso es puramente epatante, que dicen otros veces, para impactar, para llamar la atención. Y verdaderamente impacta. Sí, la cantidad de muertos. 158.000 muertos de las tres causas que dije anteriormente equivalen a como que se estrellaran 3 aviones Boeing 737, uno cada día durante un año. Así de grave es, sin coronavirus. Y eso es lo importante. Ahora, por supuesto que si le agregas lo otro, va a ser peor, porque al final, quienes de alguna manera están alrededor, la población que está alrededor de esta situación, son cantidad blancos no hispanos, normalmente con 2 años de educación en college, con trabajos marginales, con los salarios más bajos, con la tasa de divorcio más alta, con etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esas condiciones, esa población, si le agregas un condimento político y le das una esperanza de America First, se te vuelve la base de Trump. Sí, pero es una base de Trump que en este momento está golpeada. Totalmente golpeada. Sí, pues la base de Trump, pero si al paso que va y según está comentándonos Cairo, esos son el caldo de cultivo de la mayor cantidad de suicidios. Pero mira qué interesante, porque eso tiene que ver. Se va a autoexterminar. Tiene que ver con la estructura económica y social y financiera de Estados Unidos. De 1979 al 2007, el 20% de abajo tuvo un incremento de apenas el 18%. De ingreso. El 80%, que es la clase media, tuvo un incremento del 65%. Y el 1% famoso tuvo un incremento del 275%. ¿Verdad? Si a esos niveles de ingresos, a esos niveles de rendimientos negativos sobre el trabajo, etc., le agregás, por ejemplo, los costos de salud, que sí tiene que ver ahora con el coronavirus, te das cuenta de 2 hechos muy importantes. El primero de ellos es que efectivamente la tasa más alta de salud pública en términos del Producto Interno Bruto la tiene Estados Unidos. 18% Estados Unidos, 12% Suiza, 10% Inglaterra, 11% Canadá. Desde esa perspectiva, el pueblo norteamericano debería estar en mejores condiciones de salud. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Primero, desecharon el Obamacare, que le hubiera dado el seguro a más de 12 millones de personas, mínimo, ¿verdad? Segundo, se te ve distorsionado esto, porque teniendo el mayor nivel de gasto en términos del Producto Interno Bruto, tenés el menor nivel de acceso, de acceso por un lado, y de acceso y de pago por el otro, porque el costo de la medicina en Estados Unidos, de todo lo que es el healthcare, ¿verdad?, es uno de los más altos del mundo, aproximadamente $20,000 por familia, cuando el salario mínimo es alrededor de 27. De manera que esto te ha ayudado, entre otras cosas, a ver cómo convergen las contradicciones sociales, económicas y financieras en Estados Unidos. Y ver qué fácil que es criticar para afuera cuando tenés un gran problema
adentro. Y te lo sitúa así, todavía. En términos de doctores por cada 1.000 habitantes, tiene 2.6. En términos de enfermeras, tiene 11.7. Aquí tiene un déficit de más de 200.000 enfermeras. ¿Ah? Camas por 1.000 personas, 2.8, con 325 millones de habitantes. Holanda tiene 17 millones, tiene 3.8 médicos por 1.000 y tiene 3.3 camas por 1.000. O sea, Holanda, con 20 veces menos de población, tiene muchísimas mejores condiciones. Y te pongo un número. Cuba tiene 8 médicos por 1.000 habitantes, por cada 1.000 habitantes. Es decir, tiene bastante más que 2 veces la cantidad de médicos que tiene Estados Unidos. Así es. Pero es que la salud en los Estados Unidos es un negocio privado. Así es. Pues el colmo es que la pandemia le sirvió de pretexto al capitalista mayor, a Trump. Vamos, yo no le dice el capitalista mayor, pero él quiere colgarse esa medalla, ¿verdad? Es que fueron $5 billones. ¿A dónde fueron a parar? Conseguidos extraordinariamente en el Congreso, ¿a dónde fueron a parar? A las empresas privadas dedicadas a la salud y a las grandes empresas farmacéuticas. Y no para privadas, que brinden atención gratuita. Absoluto. Pero déjame darte esos datos también. Espérame, si querés vamos a hacer una pausa y seguimos con estos datos que está proporcionando Cairo en Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con los doctores Cairo Amador Arrieta y Humberto Vilés Bermúdez, echándole un vistazo al planeta. ¿Qué datos nos iba a dar Bueno, es que, del paraíso capitalista? Lo que pasa es que es fácil decir, Nicaragua no está haciendo nada, ¿verdad? Cuando tenemos unos excelentes mecanismos de protección. En el caso de Estados Unidos, que se supone que deberían estar haciendo todo, lidera, no solo en casos, sino en muertes. Mira, gracias a Dios, dice, en un momento determinado dijo, gracias a Dios se me ocurrió cerrar los viajes a China. Sí, pero no cerró los viajes a Europa, que fue donde le vino todo a Nueva Pero York, si no quería cerrar nada, si la desesperación de Trump hoy por hoy es reabrir la economía en su máxima expresión. Mira, nos estamos acercando a los 2,5 millones de personas diagnosticadas en el mundo. En el mundo. 2,5 millones. Estamos en 2,465,000 personas que han sido diagnosticadas hasta este mediodía de lunes, 20 de abril. De esos 2,5 millones, casi 800,000 son de Estados Unidos. Son casos diagnosticados en los Estados Unidos. Es decir, la tercera parte prácticamente de los casos diagnosticados en todo el mundo han sido diagnosticados en los Estados Unidos. Eso nos lleva a este gráfico porcentual en donde Europa presenta la mayor cantidad de casos totales, más del 40%, pero acercándose al 40%, en la línea verde se mira América. Lo mismo ocurre con las muertes. Las muertes en todo el continente europeo pasan prácticamente el 60% del total de muertes en el mundo, y acercándose al 30% están las muertes en América. En el caso de las personas que se han recuperado, vemos que Europa es la que tiene el mayor índice de recuperación, el mayor porcentaje de recuperación, seguido por Asia, que no es el caso de América. América está ocupando el tercer lugar. En los casos activos es América la que está ocupando el primer lugar. Vuélvanme por favor al otro gráfico. América está ocupando la mayor cantidad de casos activos. Y en los casos críticos todavía es Europa la que tiene la mayor cantidad de casos críticos. Vamos al siguiente mapa, que es el mapa de América. Solamente el continente americano. Hay 913,000 casos confirmados en América, y de esos 782,000 pertenecen a los Estados Unidos. Es decir, en el resto del continente hay menos de 200,000 casos
en todo el resto del continente. 48.000 muertes, de las cuales 41.000 son en Estados Unidos, 124.000 recuperados, de los cuales la mitad están más de la mitad, 71.000 están en los Estados Unidos, 668.000 casos activos de 741.000 que tiene el continente americano están en los Estados Unidos, y en los casos críticos, un poco menos de la mitad, 13.000 están en los Estados Unidos. Para Centroamérica, con los datos de esta mañana, porque estos son los datos que se pasaron al mediodía, ya llegamos a los 11.000 casos diagnosticados. Nicaragua se mantiene con 9 casos, un caso activo, 2 fallecidos y el resto recuperado. Bueno, te estaba diciendo, hablando de Estados Unidos, la desproporción clara que hay entre los afrodescendientes con la población blanca en especial. Y es que, bueno, el 33% de los hospitalizados son africanos-americanos. Afroamericanos. Cuando el 33% hospitalizado, ¿verdad? Cuando apenas representan el 13% de la población. Es más, en ciudades como Chicago, el 68% de los muertos son afroamericanos. ¿Y cuál es la explicación? Ya llego. Cuando representa el 30% de la población, especialmente en Chicago. Y para comenzar con la explicación, vamos a dar un ejemplo. Pero espérame, antes que entres en la explicación, ¿te recordarás vos cuál era el porcentaje de afroamericanos en las cárceles en los Estados Unidos? Era un porcentaje bien alto, arriba del 60%, si no me equivoco. 60, un poquito menos del 70, cuando era de 5 millones, que sí, ya no es de 5 millones, es menos, dicho sea de paso. Y además con una reviviscencia altísima, del 60 y pico % también. Lo importante ahorita, que te estaba diciendo, es que en medio de todo esto habría que ver 2 cosas. Primero es que la gente de color no está ni biológica o genéticamente predispuesta a contaminarse con el COVID-19. Básicamente lo hace, esto es con relación a lo que estaba diciendo Humberto, porque por las condiciones sociales excluyentes que tiene en su cotidianidad. Y que eso tiene una repercusión por su falta de atención médica normal, común y corriente en el país que tiene el gasto más alto en salud. Y un sistema inmunológico débil, muy débil. Además son los que no se pueden ausentar del trabajo, no cuentan con acceso a servicios de salud, padecen de enfermedades médicas. Por ejemplo, 50% de este sector de población tiene mayor posibilidad de morirse del corazón, por decirte algo. ¿Por qué? Por sobrepeso, por diabetes. Por todo eso. 40% tiende a vivir o tiende a morir en edades más tempranas, ¿no? Y te estaba hablando del ejemplo de West Garfield Park en Illinois, ¿verdad? Y esto lo saco del BBC, ¿verdad? Mientras la expectativa de vida en esta zona son 16 años menores que la población blanca alrededor de la misma zona en 3 millas, ¿verdad? La población blanca está no solamente con una expectativa de vida 16 años más, sino que tiene mayores ingresos y además tiene mayor acceso a seguros. Okay. Los seguros, como estaba diciendo de alguna manera Humberto, los seguros corren por parte de la patronal, lo que entre otras cosas hace que
en la investigación y el desarrollo, vos tengas como prioridad bajar la cantidad del número de trabajadores, porque en esa medida bajas enormemente tus costos, no solo por efectos del salario, sino también por efectos del seguro. No, pues, lo que le interesa al gran capital es tener la menor cantidad de asegurados posible. Ok, 19% de esa población no puede pagar un doctor. Eso es la población afroamericana, Sí. Que de alguna manera es ciudadano con pleno goce de derecho que ofrece la ciudadanía norteamericana. Pero te encontrás con una enorme cantidad de población en los Estados Unidos que, según los datos de Nueva York, está entre los más afectados, que es la población migrante. Y con la población migrante me refiero a población de prácticamente todo el mundo, muy probablemente específicamente de Latinoamérica. 12 millones de América Latina. Pero estás hablando de población de todo el mundo. Todavía, 12 millones solo de América Latina. Y esa es población que no tiene seguro social. Es población que no tiene acceso a la salud. Es población que si llega a una clínica, es muy probable que el sistema de inmigración, o sea, denunciado ante el sistema de inmigración, y lo detengan y lo deporten. Aparentemente ya se superó eso, pero todavía el miedo persiste, ¿verdad? Porque la credibilidad que tienen no es mucha. El caso es que esto ayuda a aumentar aquel rubro que se llama, que aumenta a su vez la cantidad total, que se llama subregistro. Sí, efectivamente. Porque esta gente se queda simplemente en casa. Sí, no asiste, no busca, ni siquiera sale a buscar asistencia médica. Pero además son los que tienen que trabajar diario. Pero además son los que tienen menos condiciones de salud. Pero además son los que viven en hacinamiento. Y en malas condiciones, además, porque claro, no es solamente que viven en un apartamentazo, 20, 30 personas, no. Viven en un cuartito, 20, 30 personas. Así es. Sí. Así es. Ok, pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Cairo Amador Arrieta y Humberto Avilés Bermúdez, doctores, ambos analistas, acerca del estado de nuestro planeta. Gira principalmente alrededor del COVID-19, los hechos que están... Hay algunos hechos destacados que si seguimos con el coronavirus no los mencionamos. Es que, por ejemplo, a ver, te cuento o comienzo a enumerarte. Están las elecciones de Corea del Sur. Lo más importante, sobre todo para Cairo, es el acuerdo que al fin logró Netanyahu con Gantz en Israel. Sí. Después de 16 meses de negociaciones, en una situación inédita, producto de la pandemia, pese a que Israel no ha sido muy golpeada en materia de salubridad y sanidad, tiene el 26% de paro por primera vez en su historia el Estado de Israel, lo cual no es habitual en los récords históricos de un país acostumbrado la mayoría de las veces al pleno empleo. Entonces llegaron a un acuerdo que en dos platos, o en síntesis, significa que van a gobernar alternamente durante 18 meses. Comienza, ahora va... Gantz. Netanyahu. Durante 18 meses. Gantz va a seguir presidiendo, entiendo, el Parlamento. Dentro de 18 meses le entrega, y entonces Netanyahu pasa a ser viceprimer ministro. Y así van a ser sucesivamente. Además, Netanyahu, dicho en buen nicaragüense, se ha apropiado. Son 6 años, ¿verdad? Sí. El periodo son 6 años. Okay. Más 6 años, porque ha conseguido que incluso en los periodos que le toque ser viceprimer ministro, él no va a ser imputable para salvarse de las 3 graves acusaciones que tiene por fraude, corrupción y no sé si robo, incluso robo, ¿no?
me parece, ¿no? Ujú, ujú. Entonces ha impuesto esa condición y además, Va a tener inmunidad. sí, incluso cuando sea, porque eso es inherente al cargo de primer ministro, pero él lo ha forzado al cargo de viceprimer ministro, cuando le toca, ¿no? En la alternancia con Gantz. Y se ha reservado el derecho de veto para el nombramiento del próximo fiscal general, que es el que lo tiene en el bingo. Ok. ¿Ya? Entonces, en esencia, ese es el resumen del acuerdo al que ha llegado Netanyahu, que dicho sea de paso, es el primer ministro que más tiempo ha durado, lleva 14 años, ha estado 14 años en el poder. ¿Qué pasa? Que Gantz está pagando un costo político con sus aliados, porque ahora le dicen que ha traicionado lo que había dicho, y es cierto, Gantz había dicho que jamás iba a gobernar en coalición con alguien que esté acusado de Lo que una vez corrupción. más demuestra que en política nunca se dice nunca. Así Sí. es. Y hasta los ríos se devuelven, políticamente hablando. Otra noticia que pareciera aparentemente irrelevante, pero que no lo es que a pesar del confinamiento, que es bastante estricto en Francia, en los banlieues, es decir, en la periferia de París, en 3 o 4 barrios, han habido disturbios todo el fin de semana. Y la nueva modalidad es Esto tiene muchos árabes, ¿no? sí, y la nueva modalidad es que le disparan fuegos artificiales a la policía. Así. Ujú. El caso más grave fue en Villeneuve-la-Garenne, ¿ya? Porque ahí hubo un incidente todavía no esclarecido. Parece que un joven en una moto a toda velocidad y sin casco chocó, impactó con la puerta de un vehículo de policía. Entonces el abogado acusador, en este caso de los jóvenes accidentados que tienen una fractura abierta de fémur y tal, dice que es que afirman que la policía abrió la puerta deliberadamente para detenerlo. La policía por su parte dice que no, que en su carrera Se estrelló. se estrelló, Ujú. sin ir más lejos. Pero lo que llama la atención es fundamentalmente esos disturbios que incluso en esa población que mencionábamos antes de Villeneuve-Garenne hubo el incendio de varios vehículos, ¿no? Entonces llama la atención que les valió, que pasaron por alto el confinamiento y entraron en eso, ¿no? Y la última nota más política que otra cosa, pero que gira, obviamente, el coronavirus se sustenta en la petición formal de Escocia, como uno de los 4 países que integran el Reino Unido, a Johnson de que le piden a Boris Johnson de que solicite una prórroga de 2 años más del periodo de transición para el Brexit. Ya sabemos que se vence el 31 de diciembre de este año. Y hay de tope hasta el 30 de junio para solicitar esa prórroga, porque le dice que es el momento para pedirla porque no puede ser que Johnson mantenga la temeraria decisión, dice, de seguir impulsando la versión dura del Brexit, un Brexit duro, en medio de una pandemia como la que está padeciéndose en el mundo y en particular en el Reino Unido, ¿no? Entonces, porque una acción europea coordinada, que todavía está por verse, dicho sea de paso, ese es un comentario mío, ¿no? Una acción europea coordinada, dice el ministro para Asuntos Constitucionales de Escocia, Michael Russell, nunca ha sido tan clara las ventajas de una acción europea coordinada como en estos momentos. Entonces ha pedido también Michael Russell que se convoque de urgencia una reunión del Comité de Ministros de las 4 naciones integrantes del Reino Unido, Gales, Escocia, Inglaterra e Irlanda del Norte, para que aborden este tema, ¿no? Ujú. E insistan en la presión. Lo que pasa es que ahí chocan totalmente con Sí, el muro de... inmediatamente un portavoz de Downing Street ha dicho que sí, que están plenamente comprometidos con las negociaciones, porque se han reanudado, dicho sea de paso, las negociaciones entre Bruselas y Londres a través de videoconferencias, ¿no? Se han reanudado esta semana misma, pero dice, el periodo de transición concluye el 31 de diciembre, es lo que está establecido en la ley, y ya el gobierno ha expresado su voluntad de que no habrá cambio. En este caso, Johnson, ¿no? Que como se sabe, está convaleciente del coronavirus.
¿no? Sigue el canciller, ¿no? Al mando del gobierno. Dominic Raab es el que está Sí. dando la cara, pues, presidiendo el gobierno y coordinándolo en el caso británico. Luego, muy de pasada, al fin hubo algo parecido a humo blanco en las conversaciones en España entre el gobierno español y la oposición, que no había salido ningún tipo de humo, pero finalmente a la propuesta de una mesa de reconstrucción, que es la propuesta gubernamental, lograron constituir un comité parlamentario y en sede parlamentaria, esto es en las Cortes, con la aceptación del Partido Popular, que es la fuerza opositora mayoritaria en este caso, ¿no? Para continuar, básicamente empezarían a conversar mañana, son 4 ejes fundamentalmente, ¿no? La reactivación económica, salud y sanidad pública, el tema de Europa, ¿ya? Y se me escapa ahora uno mismo más, un tema más, sí, ya lo tengo por aquí. El otro tema fundamentalmente de los 4 es el estado de bienestar. Estado de bienestar. Varios de ellos reactivación económica, estado de bienestar. Sí. Sí. Varios de ellos a cargo de Podemos, ¿no? Juntas Podemos. Sí, no. Ahí están, en este comité parlamentario está el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y sus 4 vicepresidentes, uno de los cuales es el segundo vicepresidente, Pablo Iglesias, y que coordina todos los aspectos sociales, ¿no? Del gobierno de coalición. Ahora, había tenido problemas el gobierno del presidente Sánchez con la prórroga del estado de emergencia en España. Es que eso parece que de urgencia. Que se va a decidir. Quieren forzar que la decisión no se tome vía Poder Ejecutivo, sino Poder Legislativo. Pero es que así fue tomada al final. Es decir, la primera contó con la aprobación del Legislativo. Le costó la segunda porque se le acusó desde la oposición de que estar aprovechando la situación para echar agua en su molino. Y él decía, hace casi 2 semanas, decía, bueno, en 15 días voy a regresar para volver a pedir una nueva prórroga. Una nueva prórroga que se produce cuando España ha logrado reducir o ha logrado voltear la curva de casos. No, todavía no la tiene aplanada, te cuento, porque todavía tiene una cantidad fuerte de casos. Imagínate vos, solamente hoy, es decir, hoy, contando de las 6 de la tarde de ayer, reporta 1.500 nuevos casos y 399 muertes, desde las 6 de la tarde del domingo. Entonces, aplanarla, pero no está aplanada, pero sí ha logrado reducir notablemente la cantidad de nuevos casos y la cantidad de fallecimientos, lo que llevaba, a lo que decíamos allá al inicio, a que se vayan relajando algunas de las medidas de confinamiento en España, ¿verdad? En España y en otros países ya se empieza a hablar de reactivación de actividades, ¿no? Vamos a ver. Regresamos en breve, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Decíamos que aparte de decir, de repente es como río revuelto, ganancia de pescadores también este asunto, ¿no? Es decir, ante toda la cantidad de hechos e información que hay acerca o relativo al coronavirus y sus efectos, hay unos que están ocurriendo de manera muy calladita, y decíamos, por ejemplo, de acuerdo Schengen, ¿no? Suspendido. Sí, el acuerdo de Schengen que permite, son 21 países europeos los que lo suscribieron, 18. Si vos entras por uno de ellos, podés circular durante 3 meses, durante 90 días, por cualquiera de ellos sin mayor problema. Pero eso en la práctica, el Schengen ha quedado suspendido indefinidamente. Por el porque confinamiento. están todas las fronteras de todos los países
firmantes del acuerdo de Schengen están cerradas y no hay ninguna señal de que vayan a abrirse en los próximos meses, ni siquiera de cara al verano europeo, ¿no? Porque los gobernantes checos, el primer ministro más bien salió diciendo en Checoslovaquia que él, como le encanta la montaña, que nada tiene que ir a hacer a la playa, entonces que sugiere que vayan a la montaña. Uh-huh. En Dinamarca 3/4 partes de lo mismo, y así, los sondeos que se han hecho, como quien dice, a pie de boca de los gobernantes. Una compañía aérea está ofreciendo viajes ida y vuelta a Barcelona en septiembre en $286. Sí. ¿Qué va a ir a hacer a Barcelona? O sea, lo que pasa porque si quieres ir al NUS lo vas a ver por televisión porque no va a haber nadie. Pero es que además primero habría que abrir los aeropuertos. Y el aeropuerto de entrada obligatorio de España siempre ha sido Barajas, el Adolfo Suárez de Barajas. Pero todo esto, no hay señales de que pero todo esto verano que ya en 2 meses, de cara a que las medidas de confinamiento hayan sido levantadas lo suficiente para permitir el movimiento de gente. Lo que de alguna manera me parece que no va a ocurrir tan así, pensando en lo que está ocurriendo en China. En China se han vuelto a dar casos, nunca se ha dejado de dar casos, nuevos casos. Lo que pasa es que ahora cuando hablan de nuevos casos, hablan de 40 casos, hablan de 50 casos, de los cuales 3/4 partes son casos que están viniendo del extranjero, que están llegando del extranjero a China. Sí. Entonces eso, partiendo de la experiencia china, que no fue considerada para las acciones que se debieron de tomar en los siguientes días para poder frenar la pandemia en el resto del planeta, esa experiencia a lo mejor ahora sí es considerada y se pueden tomar ciertas acciones para justamente evitar la reinfección, que es el gran problema que tiene en este momento. Digo el gran problema pensando en que 3/4 partes de los casos nuevos, que digo, insisto, no llegan a los 100 casos nuevos en China, pero son casos importados. Sí, pero es interesante. Uh-huh. En el año 2017, 2018, Correo Internacional saca en primera página un artículo que dice: nos están invadiendo los turistas, nos están perjudicando nuestro patrimonio histórico-cultural. Todas las en el Sacré-Cœur, en la Notre Dame, etcétera, ¿no? En Venecia, en Florencia, etcétera, en Roma, demasiados turistas, ¿verdad? Es un problema tener tantos turistas. Ahora no tienen un solo turista. Ni nacional siquiera. Y solo los chinos estaban preparados 450,000 para el mes de junio y julio. No va ninguno. Entonces, desde el punto de vista de la economía china, esos son reales que se quedan en China. Sí, así es. Pero el turismo receptivo, que es el grueso de los grandes emporios turísticos europeos, fundamentalmente, Italia, España, Francia, la misma Grecia, ¿no? Se fregaron. Está en altísima crisis. Y si nos debemos de fiar de la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, hace rato que dijo, quiero decir hace 2 semanas, yo no aconsejaría que ponerse a planificar vacaciones de verano. Así es, pero digo el contraste, ¿no? Demasiados turistas están, el patrimonio histórico cultural lo están poniendo en peligro. Ninguno. Sí. Ahora, lo cierto es que si vos haces turismo en estos países europeos, te encontrás con una cantidad, yo no voy a decir chino, sino una cantidad de asiático fuertísima. Es decir, y además muy disciplinaditos en sus grupos de... Siguiendo al guía, con el banderín. No, y van con su caballería también. No, pues. Los japoneses, por ejemplo. Sí. Y eso que no en tiempos de coronavirus. Y eso que no en tiempos de coronavirus. ¿Qué tal ahora? Pero mira, yo quisiera también hablar de un poco de tres cosas que yo creo que pueden ser muy importantes alrededor del mundo.
Una de ellas es la construcción de islas alrededor del Spratly Island y el Parapenolese cerca de Vietnam, en donde Vietnam ya formalmente protestó ante el gobierno chino y ante las Naciones Unidas. Hizo lo mismo en el mar sur de China, pero al final del cuento, Filipinas no es Vietnam, ¿verdad? Y el caso de Filipinas, al final en la Corte Internacional de Justicia, lo ganó Filipinas y China dijo... Y fue a vender el resultado sí. después a China, ¿no? Duterte. Sí. En el caso de Vietnam ya han habido confrontaciones bélicas entre los dos países. Y lo segundo es en el mar frente a las costas de Irán, ¿verdad? La Marina norteamericana se vio asediada por 11 barcos, más bien lanchas rápidas de Irán. Y lo calificaron como una gran irresponsabilidad acercarse hasta 9 metros a un barco. Pero lo que no dicen es que un barco iraní lo hundieron el viernes pasado, ¿verdad? Un pesquero, ¿no? Un pesquero, barco pesquero. De manera que tenés ahí otro elemento muy sensible. Y además en América Latina, para no ir muy largo, el almirante Craig Fowler, que es el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, dio una conferencia de prensa en donde dice que se prestan a detener, a incautar, a impedir el tráfico de drogas, de personas y de armas que sectores externos y actores estatales están llevando a efecto, como son Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y dice que no es posible tener 70,000 muertos anuales relacionados con la droga. Se le olvida, ya leí el asunto de la muerte de Desesperanza, que entre otras cosas lo que está afectando el mercado de drogas actualmente es el fentanil, y ese viene de Asia, y la heroína, y esa viene de Afganistán, en donde además miembros del ejército norteamericano son los encargados de su redistribución. Pero esto lo que nos demuestra es que el general de Marras en cuestión definitivamente se la fumó verde. Es difícil. Bueno, pero es que yo te decía del Río Revuelto, ganancia de pescadores, y a eso voy con esta declaración del jefe del Comando Sur. El movimiento de tropas norteamericanas hacia Venezuela, sobre texto de un supuesto tráfico de droga, el movimiento o más bien las declaraciones del Departamento de Estado pidiendo renuncias de gobierno, tanto es decir, insistiendo en la renuncia de los gobiernos tanto en Venezuela como en Nicaragua y Cuba, pues, es decir, y con amenazas, ¿no? Mientras hay otras preocupaciones en el mundo, estos siguen con lo suyo, pues. Pero, y no solamente eso, sino que además dicen que Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador, trabajando unidos con ellos, han hecho 50% de las interdicciones de drogas. Hombre, yo recuerdo que incluso ellos reconocieron a Nicaragua como el primero. Y el principal elemento de contención en el muro contra la droga pero el año pasado todavía. Yo creo que el año pasado, ¿verdad? El año pasado todavía, sí. Ese es otro olvido. Por eso digo que bueno, y ahí, pero sí que ahí estás hablando, a ver, Guatemala, Honduras, Costa Rica, y Colombia dijeron también. Sí. No sé si Colombia, porque de Colombia es de donde salen muchos de estos embarques, ¿verdad? Pero bueno, vamos a suponer que Colombia hacen el 50%. ¿Quién hace el otro 50%?
cuidado que Nicaragua sola. Sí. No, el cuento es que lo hacen. La tesis es un argumento de serie televisiva o tipo Netflix, ¿no? Que Colombia la produce, pasa a través de Colombia, digo de Venezuela, y fundamentalmente dice que es las Fuerzas Armadas bolivarianas, todo eso coordinado y dirigido por la asesoría cubana, ¿ya? Y con alguna escala en Nicaragua. ¿Ya? Ese es el argumento. La serie de televisión. ¿El señor de los cielos? Sí. Bueno, aquí se nos olvida de que el Chapo Guzmán fue apresado en Centroamérica y no en Nicaragua. No, pues en Guatemala. En Guatemala, porque fue posteriormente presidente, el presidente Pérez. Y se olvida también de que Honduras capturaron a unos grandes capos que estaban vinculados a los carteles de México, que es por donde entra la mayor parte de la droga, de hecho sea de paso. A los carteles de México, pero también al gobierno, claro, hondureño. Sí. El problema entonces es que dicen de que esto no es una carrera para ahogar políticamente a Venezuela, sino para disminuir el consumo y la distribución de la droga. Sin embargo, hay una cronología. Comienza desde Guaidó y la aceptación de Guaidó por parte de Estados Unidos y otros países que son los que están ayudando en esa misión. Terrorismo y narcotráfico son los dos elementos que están hablando, pero están hablando de Venezuela, terrorismo y narcotráfico alrededor de Venezuela. El 23 del 9 del 19, no es casualidad que resucitan al TIAR para perseguir, investigar, capturar, extraditar estos delitos. El 26, 3 días después, Estados Unidos acusa a Maduro de narcotráfico y terrorismo, precisamente, ¿verdad? Ofreciendo recompensa. Pero yo hoy me voy a quejar. 15 millones. Yo ahí me voy a quejar, porque dijeron a quien dé información para dar con el paradero de... Yo dije que estaba en el Palacio de Miraflores y no he visto nada de la recompensa. Sí. Ya te viene. 10 por Diosdado, y luego Faracas, Cami, Hugo Carvajal, que dicho sea paso, un general, Oliver Alcala, ya se entregó, etcétera, ¿no? Pompeo promete pagos para democratizar Venezuela y propone 12 pasos, entre ellos un gobierno de transición. ¿Y quién es Pompeo para decidir sobre qué es lo que va a hacer un país con su sistema político? Bueno, pero ahí voy ya para cerrar el programa. ¿Cuántos son los millones de la reserva venezolana que usurpó el gobierno norteamericano? 400 millones de dólares. 400 de robar descaradamente. Sí, de la reserva. Es decir, eso es como que, no sé, Guatemala pone su dinero de la reserva en Estados Unidos y cualquiera lo agarra, pues. Es lo que le pasó a Irán, hombre, en un momento. Y supuestamente Guaidó ahora con eso le va a dar un bono a los médicos, a los médicos de los hospitales venezolanos por su trabajo frente al coronavirus, porque ese es uno de los grandes anuncios que hizo este lunes Guaidó. Bueno, y quizás en medio de todos esos atropellos, se dice que hay una conversación política entre las fuerzas políticas venezolanas en Noruega. No hemos sabido mayores detalles, pero aparentemente en Noruega esta semana se está llevando una negociación al más alto nivel alrededor de lo que podría ser el futuro de Venezuela, que necesariamente tiene que desembocar en elecciones, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Claro. No, pero eso está raro. En plena pandemia del coronavirus van a haber negociaciones en Noruega. Pero es que el tráfico aéreo, vos sabés que estaba viendo el mapa del tráfico aéreo. Y el tráfico aéreo a lo mejor es más brutal de lo que vi. Pero el tráfico aéreo, por lo menos sobre Estados Unidos, el cielo de Estados Unidos está lleno de aviones. Está lleno de aviones todavía a estas alturas del partido. Entre Estados Unidos. Bueno, de Estados Unidos y hacia Europa y Asia.
Ahí te lo voy a enseñar ahora que terminemos el programa. Gracias por su atención. Gracias a Cairo, Humberto. Gracias por su atención a nuestras amigas, amigos televidentes. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.